Buenas noches, feliz y encantado de compartir una vez más con todos ustedes en este espacio que es de parte de Asesorías Empresariales Gamboa y como director del programa, muy complacido que este programa se hace cada día pues más fuerte y la calidad está precisamente en los profesionales, tanto como seres humanos y como profesionales que nos acompañan. Esta noche me siento muy complacido porque desde el concepto de conversaciones generativas, esa palabra generativa está instalada en lo personal como un compromiso de devolución, como un aporte, como un criterio que queremos formar en las personas que comparten estos conversatorios, tanto en vivo como posteriormente nos damos cuenta que en redes sociales se divulgan y se multiplican las visitas, lo cual para nosotros es de mucho agrado. Posteriormente en YouTube también hay posibilidad de verlo, así que parte del propósito es devolver y generar pensamiento, crítica, conocimiento, y esta noche me siento muy honrado de contar con una de las grandes profesionales en Costa Rica y sé que en el mundo porque su posición de consultora internacional la destaca como tal, y es la doctora Carol González Cordero, quien es máster en psicología clínica. Llega con nosotros hoy, pues siempre de esto hay mucho que conversar, pero precisamente llega con nosotros hoy en un momento crítico para la humanidad. Podríamos hablar de momentos críticos, de momentos reales y de muchas características en las que estamos inmersos todos los seres humanos del planeta. No es algo que está sucediendo para unos sí, para otros no. Y bueno, pues sin más preámbulo, la quiero presentar, la doctora González, además de haber sido o ejercer como profesora universitaria en las áreas de maestría en psicología clínica y licenciatura, es consultora internacional y también terapeuta en su servicio de consulta privada. Y yo tengo mucha confianza que también aprovechando la bondad de la doctora y este espacio de generación o un servicio como devolución, pues vamos a estar en algún momento monitoreando el teléfono porque sé que puede haber personas muy interesadas hasta en hacer algunas preguntas que estoy seguro que con tu conocimiento y tu gran disposición vamos a poder resolver, y lo que no se puede resolver hoy lo anotamos y se lo hacemos llegar a la doctora eventualmente. Bienvenida, doctora, un gusto y gracias por estar con nosotros. Un placer, Manuel. Este es un espacio que cuando me invitaste me pareció extraordinario porque, bueno, la tecnología nos permite esto, ¿verdad? Nos permite llegar a más gente, dar algunas opciones, ofrecer algunas alternativas, y ante la situación que estamos atravesando a nivel mundial con esta emergencia sanitaria, definitivamente si podemos dar algún aporte, ¿verdad? O abrir un espacio para reflexionar, para analizar y también para escucharnos, que a veces ya con eso alcanza bastante, pues siempre es una extraordinaria oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel. A usted, doctora, y estoy seguro que vamos a terminar la hora o hora y más, dependiendo, porque sé que hay muchas inquietudes y el tema es un tema muy rico en contenido, porque no solamente hablamos del tema sanitario en función de la medicina convencional, sino de aquello tan fundamental para el ser humano que es el mantenimiento de la salud mental y que hoy está siendo tan amenazado con toda esta vulnerabilidad que tenemos. Doctora, hablando desde el concepto emocional, ¿qué nos sucedió a la humanidad con la llegada de este virus? Bueno, nos ha sucedido muchísimo, Manuel. Creo que desde antes de que llegara este virus, pero con esta situación, en primer lugar fue una situación que nos tomó de sorpresa. Teníamos todo de algún modo encuadrado, lo teníamos colocado dentro de un paradigma, teníamos un estilo de vida, una forma de entender las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales, y esto nos sorprendió. Nos sacó del status quo y nos coloca en una situación de enorme incertidumbre, ¿verdad? De hecho, el nombre que le dimos a este conversatorio a mí me parece muy interesante, porque realmente es un fin y un principio de un estilo de vida.
donde se nos caen los paradigmas y la forma de entender todo aquello en lo que nos habíamos desenvuelto. Por tanto, sí entramos en una situación de crisis, pero además de duelo. Y me parece que es importante empezar a abordar esta situación como una situación de duelo. Doctora, yo quiero hacer público algo que conversamos usted y yo, y lo he hecho ya. El día que hablamos por primera vez sobre esta participación suya tan valiosa, cuando hablamos del fin del mundo. Ajá, en efecto. Cuéntenos usted, para que no lo repita yo, ¿qué concepto surgió de la frase el fin del mundo que a veces nos aterroriza, ese concepto apocalíptico que si ya nos acabamos, dejamos de existir? Por supuesto, Manuel. Cuando inicia toda esta situación y en Costa Rica que se empieza a dar de una forma bastante paulatina y liviana, ¿verdad? Entramos en una angustia tremenda y de pronto algunas personas que me consultaron y me dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Aquí hay que hacer algún tipo de protocolo en salud mental? Y bueno, a mí se me ocurre que para empezar a hacer un protocolo en salud mental necesitamos caer en cuenta de una realidad. Y la realidad que necesitamos es entender que se nos acabó el mundo. Estamos ante esa situación, es decir, estamos viendo cómo cayó el mundo. En algún momento un colega me decía, bueno, pero eso es catastrófico, porque ¿cómo vamos a decir que estamos ante el fin del mundo para hacer una intervención en crisis? Bueno, no podemos hacer una intervención en crisis si no caemos en un principio de realidad. Y es que tenemos la gran fortuna de ver cómo terminó un mundo, porque terminó el mundo como lo entendíamos. Y en la medida en que podamos integrar eso lo más rápido posible, también vamos a poder hacer un abordaje de este nuevo mundo, que es un privilegio. Ser todos participantes de esta nueva creación donde tenemos una responsabilidad innegable. Pero bueno, sí es un fin, pero también es un nacimiento, porque la muerte o el fin del mundo no significa fin de la vida, son cosas diferentes. Doctora, hablamos de ese fin y de ese principio, y creo que podría llegar a ser un proceso paulatino en el que los seres humanos nos vamos encaminando cuando vemos, y podríamos decir, no hay otra. En esa realidad de trabajar ese duelo, salir de donde quedamos todos paralizados, a avanzar hacia este nuevo mundo. ¿Cuál es la realidad de la humanidad hoy, al menos a nivel terapéutico, a nivel de percepción social? ¿Dónde estamos? ¿Estamos ya dando pasos o estamos todavía anclados a ese viejo mundo y el duelo está trascendiendo más de lo normal? Bueno, mira, Manuel, en realidad estamos en una condición dinámica. Dinámica porque primero no podemos hablar de que el duelo tenga etapas definidas en periodos definidos, ¿verdad? Es decir, si pasamos de una etapa, podemos pasar a la tercera, nos devolvemos a la segunda, ¿verdad? A nivel individual. Recordemos que las etapas del duelo, la primera que tenemos es la negación. La segunda etapa que tenemos es la ira o el enojo, el enfado, ¿verdad? La tercera es cuando empezamos a hacer negociaciones. Hacemos negociaciones con todo lo que se nos ocurre, ¿verdad? Y hacemos promesas hasta de pérdidas de peso, por ejemplo. Después entramos a enfrentarnos al miedo, a la tristeza, a la depresión, hasta que entramos a la aceptación. Sin embargo, esto está descrito académicamente en esas etapas, pero no a nivel vivencial. Los seres humanos no terminamos de resolver una etapa para entrar a la segunda y a la tercera, ojalá fuera así. Es decir, hacemos círculos, de pronto avanzamos un poco y nos devolvemos. Eso, como te decía, en algún momento a nivel individual. Sin embargo, a nivel social, tenemos algo mucho más ampliado porque dentro del mismo grupo familiar hay algunos miembros que están logrando hacer resolución más rápida de este duelo y otras personas que están todavía colocadas más en la primera etapa. Incluso a nivel de países podríamos considerar que algunos países están ya entrando a la tercera, cuarta etapa
y de pronto vemos otros que están iniciando, ¿verdad? Entonces, como es algo circular y es algo dinámico, no podríamos decir que estamos o en medio o saliendo a nivel emocional. En realidad, este es un proceso intensísimo porque tenemos un duelo que nos hizo una revolución a todos los niveles, es decir, estamos en una condición de crisis completa, ¿verdad? No solamente estamos hablando de qué es el factor económico o de qué es las relaciones sociales o qué es el teletrabajo que llegó para quedarse de pronto, ¿verdad? Decimos, ¿será así? No es la parte escolar. Es decir, hay una revolución en todas las áreas de la vida, a nivel individual y a nivel social. Muy bien, doctora. Se habla de consecuencias económicas, sociales, como usted sabe, lamentablemente todo el impacto social, económico que trae esto, pues creo que no lo hemos terminado de dimensionar, porque sabemos que conforme la situación se mantiene, pues hay temas laborales, hay despidos, y ahí podríamos cuantificarlo. Pero a nivel emocional hay posiciones como se ocupan más terapeutas, los terapeutas van a estar llenos de trabajo, mucha gente va a quedar dañada, golpeada, traumada. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes ante esto, valorando lo que la humanidad está viviendo a nivel posterior? Sin duda alguna, porque estamos enfrentando individualmente y a nivel social una crisis de magnitudes extraordinarias. Entonces, no solamente, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, Manuel, y a mí me gustaría devolverme un poquito en eso. No solo en la crisis que estamos enfrentando, sino que además todas las crisis que los seres humanos enfrentamos nos traen y nos ponen al día las crisis pasadas que hemos tenido individualmente, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos que lidiar con esto, sino tenemos que lidiar con todas aquellas crisis pasadas que no hemos resuelto, que se nos han quedado algunos vestigios por ahí y que se nos ponen otra vez en juego, que esa es una de las grandes virtudes de las crisis, ¿verdad? Nos ponen en juego además lo no resuelto del pasado. Sin embargo, por la magnitud que tiene esta crisis que estamos enfrentando, sin duda alguna los seres humanos vamos a quedar con situaciones postraumáticas, pero viera que a mí me parece también muy interesante. Pienso que vamos a quedar con muchos recursos muy valiosos. Los seres humanos tenemos una plasticidad más allá de la que creemos. Tenemos una capacidad adaptativa más de la que creemos. Lo que pasa es que para mi gusto a veces pienso que las personas nos quedamos esperando soluciones externas o también nos aferramos mucho al terror, ¿verdad? Con esta idea de no vamos a ser los mismos, ¿verdad? Cuándo todo va a volver a la normalidad, que son cosas que me asustan. A mí me asustan algunos conceptos. De pronto cuando las personas dicen, bueno, pues ojalá que ya pase, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? Pero si ya llevamos bastantes días, ¿cuándo van a reanudarse las clases? Hay algunas expectativas que a mí me sugieren una necesidad de aferrarnos a un estilo que ya se modificó. Sin embargo, en la medida en que los seres humanos podemos soltar esos estilos, también nos encontramos a futuro con recursos que no imaginábamos que podíamos tener. Entonces, las crisis como esta y como todas las que hemos vivido a nivel individual, sin duda alguna, son una extraordinaria oportunidad para reencontrar. Vamos a contactar a la doctora a ver si hay algún temita aquí de internet, pero vamos a continuar. Aquí estamos de vuelta. Gracias, doctora. La magia de la tecnología también de vuelta. ¿Verdad? Así es.
Perdón, es que hubo una interrupción en la última parte, okay. Entonces nos quedamos en el aire, ahí. Nos quedamos, entonces la última idea no se escuchó. Vamos a ver si puedo devolverme. Te decía que sin duda pienso que sí. El espacio terapéutico va a ser un espacio que se va a necesitar muchísimo. Sin embargo, te decía que para mi gusto quisiera pensar que sean procesos más comunitarios para que sean más equitativos, ¿verdad? Pero vamos a encontrarnos con muchos recursos a nivel individual y a nivel grupal. Y vamos a descubrir cuántas herramientas somos capaces de crear. Hablando del confinamiento y todo esto que al principio es muy emocionante, yo en algún momento dije esto es como un Big Brother, porque me quedo el fin de semana en la casa y qué delicia, no tengo que trabajar el sábado, domingo y me extendieron, me quedé como 10 días y todo era maravilloso, pero cuando empiezo a chocar dentro de la casa y el confinamiento y ya no es lo mismo y todas las expectativas individuales cambian, ¿qué se podría deducir como consecuencias de ese confinamiento, pues a nivel social, familiar? Mira, a mí me pasó algo similar, a pesar de que trabajo siempre como acá yo, pero tuve esa misma sensación que vos estás compartiendo de, bueno, qué bien, ¿verdad? Pero también empecé a observar algunas cosas en otras personas y empecé a observar que por un lado era, qué bien quedar en casa, ya no hay presas, pues no hay que salir a cierta hora, no, digamos que si me van a ver por una cámara, pues entonces que me vean presentable la parte que sea necesaria, pero hasta en pantuflas podemos trabajar, ¿verdad? Entonces era casi que una piñata. Y por otro lado, también observé una urgencia impresionante en parte de la población por hacer cosas. Si vamos a estar en casa, tenemos que ser hiperproductivos. Si vamos a estar en casa, tenemos que hacer muchos ejercicios. Tenemos que hacer muchísimas cosas de higiene mental. No sé si vos también percibiste eso, Manuel, que era esa carrera por voy a tener el control, que fue bien interesante. Y me parece que eso fue lo que primero nos está impactando. Eso es lo primero que nos está impactando. Primero porque me quedo en el abrigo, ¿verdad? En el refugio y qué bonito. O tengo que ser muy productivo. Tengo que ser una persona que cuide muchísimo la salud física, la salud mental. Necesito entrar en programas. Y esa carrera que tuvimos, una parte de la población tuvo, y la otra de qué lindo que es estar dentro del refugio, de pronto nos agotó, cualquiera de los dos. Nos agotó y está agotando un poco a la población. Mi sugerencia inicialmente es qué tal si nos damos una pausa, ¿verdad? Una pausa. Sí, qué tal si no corremos tanto porque tenemos que hacer 100,000 cosas para estar funcionando adecuadamente, ¿verdad? Y para cuidar todo lo que hay que cuidar, o tampoco para refugiarnos, sino una pausa para sentirnos, para reconocernos, para ver de qué se trata ese espacio que a veces desconocemos mucho. Ahora con tantas actividades que tenemos, con tantas cosas que hay que hacer fuera de casa, ese espacio lo desconocemos mucho. Tenemos la impresión de que sí sabemos cómo es, pero en realidad estamos muy alejados emocionalmente. Entonces, o nos refugiamos en terror, que fue una tendencia, o la otra, vamos a ser sumamente activos y vamos a aprovechar el tiempo al máximo porque no podemos perecer porque eso nos puede enfermar. Sin embargo, pienso que lo más sensato que hay que hacer es darnos los permisos, ¿verdad? Los permisos para decir, no se me ocurre hacer nada. Hoy no sé qué voy a comer o qué voy a preparar. La verdad es que todo el mundo dice que hay que hacer ejercicio, pero yo no tengo nada de ganas de hacer ejercicio, ¿verdad? O no tengo ganas de hacer higiene mental, porque a veces en la carrera de cómo hacemos higiene mental nos estamos realmente atropellando, no estamos dándonos el espacio que requiere el poder digerir el cambio. Muy bien.
Gracias, doctora. Hay un tema que me llama mucho la atención y creo que es una línea muy, muy delgada y que es el tema que cuando el afecto supera la objetividad. Empezó el confinamiento, entonces le voy a poner casos. Tengo familiares o gente muy conocida, no sucede a todos, que decían, no voy donde mis papás porque son adultos mayores, llego y les dejo las verduras en el portón, hola y adiós, Claro. porque asumían que esto era algo tan transitorio que dentro de mes y medio ya iba a poder visitar a sus papás. Ahora, el virus llegó para quedarse, es otro tema, es un tema médico, cuánto va a estar, no sabemos, pero sucede y en esta, no sé si llamarle rutina o proceso donde el ser humano no soporta tanto, llega y tiende a olvidar la objetividad de las medidas sanitarias porque entonces la burbuja social se rompe, pero yo creo que no se rompe solamente por un concepto irresponsable, es ya yo quiero socializar con la gente de mi casa. Y le ponía a alguien el ejemplo, si mando a traer, a pedir comida y me la ponen en el portón, probablemente lo veo a 20 metros. Pero si mi prima me trae la pizza, me puede pasar a la par porque es mi prima y ahí está, se nos está saliendo la parte objetiva realmente desde los protocolos sanitarios, porque el virus no discrimina y no mide los afectos. ¿Cómo manejar esto a nivel de familias, doctor? Mira, estás planteando algo interesantísimo, incluso interesantísimo a nivel paradigmático, porque de pronto el principio que deberíamos cuestionar es si existe la objetividad sin la subjetividad intrínseca, ¿verdad? Entonces, que de pronto los seres humanos nos planteemos esas objetividades ilusorias sin que nos atraviese la subjetividad, ya empezamos mal. No podemos arrancarnos los afectos. No podemos dejar que las personas que nos importan o que amamos, porque tenemos que ser objetivos, que yo no sé desde dónde se puede conseguir una objetividad de ese nivel, ¿verdad? En realidad, creo que estamos ahí empezando mal con un buen protocolo. Un buen protocolo jamás que corresponda a los seres humanos puede deshumanizarnos. Si ese es el principio, ya lo perdimos. Ya no vamos a tener una intervención adecuada. Necesitamos reconocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras vulnerabilidades, quiénes son los que nos importan, porque no podemos desde otro lugar colocarnos. Y de pronto pienso que esto del COVID nos cuestiona dentro de muchas cosas esta que te señalo. Las personas hemos estado en una carrera extraordinaria por ser objetivos eh, y no podemos entrar en esa objetividad sin esta subjetividad que indudablemente nos permea segundo a segundo. Vuelvo a decir, bueno, pues si mandamos comida a pedir que me la dejen allá afuera, ¿verdad? Pero si es más, no tiene que ser ni la hermana ni la vecina, tiene que ser alguien que conozco que me cae bien, ¿verdad? No Ahora, ¿cómo necesito. balancearlo desde las medidas con los protocolos de distancia, mascarilla, lavado de manos? ¿Asertividad? Mira, asertividad, pienso que criterio, debemos devolvernos un poquitillo. Yo recuerdo antes a los abuelos, ¿verdad? Cuando no permitían, o que se sentaran bebés en las mesas, ¿verdad? O que alguien se acercara a tomarse un café sin haberse hecho una buena higiene, o la proximidad tampoco debía de ser excesiva. Debíamos de mantener el espacio vital resguardado, que eso de pronto lo hemos perdido un poco, ¿verdad? Hemos confundido que estar pegaditos significa ser cercanos emocionalmente. ¿Mm? ¿Quién sabe si eso es tan así? Y que estar separados es no tener una cercanía. Yo no estoy invalidando, por supuesto, para nada, Manuel, los protocolos sanitarios que existen son fundamentales. Incluso acá en Costa Rica, que hablamos de las burbujas sociales y las burbujas familiares, que es parte del protocolo que ha implementado el Ministerio de Salud, que es fundamental. Sin embargo, necesitamos tener conciencia de esa necesidad emocional. Si no, nos va a saltar la liebre. Decía Sullivan,
un psicólogo que escribió cosas muy interesantes y hizo grandes aportes, que la única objetividad real que podemos integrar es aquella que parte del conocimiento y el reconocimiento de la subjetividad que cargamos, ¿verdad? Entonces, si queremos implementar protocolos en nuestra casa, necesitamos hacerlo a partir de cuál es la necesidad emocional que existe, cuál es la necesidad del afecto, cuál es la necesidad de la expresividad, cuál es la necesidad de pronto ir a ver a los padres o ir a visitar a los abuelos, porque ya empezamos a extrañar, ¿verdad? De pronto antes no era tan nuestro, y como los seres humanos tendemos a dar por sentado todo, nos era tan nuestro, no sabíamos cuánto extrañábamos un abrazo o un beso. Cuánto extrañábamos ver el rostro de alguien en vivo, no por este medio. Y de pronto ahora nos damos cuenta que sí tenemos todas esas necesidades, que ese es un gran aporte, ¿verdad? Es decir, lo que estamos viviendo nos está replanteando nuevamente de qué se trata la interacción social. Si la interacción social es afecto en principio, pero por supuesto que los protocolos deben ir de la mano de esa necesidad que tenemos. No podemos eliminarla. Si la eliminamos, vamos a fracasar en el protocolo. Porque, a ver, pues si nos prohíben y nos prohíben y nos prohíben y tenemos que ser objetivos y tenemos que ser objetivos, cuando los hermanos nos encontramos, nos abrazamos, nos besamos y lloramos uno encima del otro, aunque nunca lo habíamos hecho. Y se nos olvidaron los protocolos. Pero sí naturalizamos la necesidad afectiva y no solo la naturalizamos, sino que nos damos cuenta que la tenemos ahí en la piel, que es nuestra. También podemos ponerla al servicio de esa objetividad que se requiere para mantener la seguridad. Muy bien, doctora. Ahorita en un momentito me voy a fijar en el teléfono porque sé que hay gente que nos ve en Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, México, y la verdad que este gran aporte, pues haré lo imposible para que llegue a mucha gente que hoy necesita de estos consejos, de estos recursos. ¿Surgen círculos o hay alertas de violencia social? Me dolió mucho, pero no solamente ha sucedido en Costa Rica, como creo haber visto una noticia hoy, sino en otros lugares, de la amenaza de quemar una casa a una persona paciente COVID. ¿Qué está pasando ahí, doctora? ¿Es esto una bomba de tiempo para que se activen otros o sea, es un detonante para otras cosas que están ahí guardadas en la sociedad? Pienso que tiene que ver con los dos factores. Pienso que es un detonante de esa violencia internalizada que tenemos como sociedad. Ahora tenemos una excusa nueva, ¿verdad? La excusa nueva es, hay alguien con COVID. Hace más o menos 30 años hay alguien en el pueblo con VIH. En otro momento, hay alguien que tiene problemas de drogas, qué sé yo. Los seres humanos hemos necesitado excusas externas para poder lidiar con la violencia internalizada que tenemos. Entonces, el chivo expiatorio siempre es necesario, ¿verdad? Y un chivo expiatorio puede ser perfectamente un vecino, ¿verdad? Que sepamos que tiene COVID. Es sumamente lamentable porque ahí no se hace ninguna resolución de esa violencia internalizada. O lo hacemos desde el origen étnico, ¿verdad? O lo hacemos desde la vulnerabilidad del otro para justificar la violencia personal. Pero te decía que en realidad aquí entran en juego dos factores. Un factor tiene que ver con la necesidad de justificar esa violencia y esa dificultad de convivencia que a veces existe. Y la otra también tiene que ver con el duelo, que fue lo que hablábamos al principio. Muchísimas veces es o desde la negación, que puede ser a veces nefasta, aunque la negación nos da a veces un chance para negociar internamente, ¿verdad? Y procesar lo que estamos viviendo. Y también la ira. La ira es un aspecto del duelo que entra aquí en juego de forma importante. Y existe de pronto una complicidad entre la negación y la ira
si la descargo, si es aquel el que lo tiene, si es aquel el que lo trae, el que lo porta, que puede contagiarnos, si yo destruyo a esa persona, pues entonces ya de pronto voy a fantasear con que tuve el control contra el COVID y ya pude manejar la situación, ¿verdad? Aunque por supuesto es una situación sumamente fantasiosa, pero sí creo que son los dos factores que pueden intervenir. Doctora, se abrió la consulta. Para las A ver. personas que nos están siguiendo, pues al entrar yo al teléfono no tengo control de las preguntas previas, pero una de estas es, ¿cuáles son los miedos más comunes y cómo enfrentarlos? Bueno, mira, los miedos más comunes, en primer lugar, es aquello que atente contra la estabilidad básica, ¿verdad? Es tendré trabajo para comer, para comprar los alimentos, tendré la posibilidad de enfrentar los requerimientos básicos personales y de mi familia, y también tendremos acceso a asistencia médica, ¿verdad? Esos son los miedos iniciales, pero también estos miedos están cubiertos completamente de un grado de incertidumbre. Yo le decía a algunas personas semanas atrás que los miedos a veces los alimentamos sin darnos cuenta, Manuel. Y los alimentamos, me refiero a que es inevitable que el miedo exista. Y qué dicha que existe. Es decir, también al miedo hay que darle la bienvenida. Si no tenemos miedo los seres humanos, podemos ser sumamente atrevidos. Y podemos tener pocas medidas de autocuidado. Por tanto, el miedo es un recurso muy importante, pero es un recurso que debe estar al servicio de nosotros y no nosotros sometidos al miedo. Porque el miedo nos alerta, el miedo nos ayuda a anticipar, el miedo nos permite hacer una planificación de recursos a todo nivel, ¿verdad? De pronto es, bueno, pues estaba pensando hacer un gasto X, ya no lo voy a hacer porque no sé cómo va a moverse esto y entonces me voy a esperar un poco, ¿verdad? No voy a irme a la invitación que me hicieron en tal casa porque no sé cómo han estado los protocolos y con qué personas han compartido. Es más, el miedo es el que hace que no nos tiremos en una autopista a cruzar la calle, ¿verdad? Por tanto, los miedos son importantes, pero estamos también acostumbrados o muy mal educados, podría ser, y es negar constantemente las emociones. Y una de las emociones que negamos es ese. No debo de tener miedo y resulta que nos saltan por todo lado, ¿verdad? No debemos de tener ninguna sensación de inseguridad y nos salta por todo lado. Sin embargo, el miedo a nuestro servicio, puesto a nuestro servicio es fundamental para que nos permita ayudar a hacer planificación, pero además, este miedo debe ser un miedo que nos ayude a planificar a 1 o 2 semanas. Estamos en un tiempo de gran incertidumbre. Por tanto, si hacemos planificaciones a largo plazo, de pronto que estamos muy acostumbrados con toda la negación que manejamos los seres humanos, ¿verdad? Si hacemos planificaciones a largo plazo y en el movimiento que estamos y en la metamorfosis a la que nos estamos enfrentando, vamos a frustrarnos mucho y ahí sí puede entrar o empezar a desarrollarse un miedo ya más patológico, porque esto no acaba. Yo esperé que en 2 semanas, que en 3 semanas, que en 5 semanas. En realidad debemos hacer planificaciones más a corto plazo, y permitirnos que el miedo siempre nos hable un poquito al oído para que nos permita hacer ajustes en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel de salud física, a nivel de convivencia familiar, porque puede ser una buena guía. No hay que tenerle tanto miedo al miedo. El miedo nos puede iluminar. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta y nos dicen, ¿se disparará la violencia por las situaciones de pobreza que aumentará sobre todo en las clases sociales más vulnerables? Lo plantea Bernabé. Pienso que la violencia es todo un eje temático.
que ya por sí misma tiene fuerza propia. Sí pienso que ante la incertidumbre, ante la carencia, ante las dificultades para acceder a algunos centros de salud o tener asegurado un ingreso económico, sí, por supuesto que se va a disparar la violencia, porque además tenemos situaciones de convivencia obligatoria. Hace mucho rato, muchísimas familias, por múltiples razones, no conviven prácticamente, pues llegan, duermen, se levantan, se van. Y el solo hecho de estar en una convivencia 24/7, pues sí ya nos pone en condiciones de vulnerabilidad. Pero bueno, en fin, sí creo que la violencia es todo un tema, ¿verdad? Pero en este caso, la situación de crisis va a alimentar la violencia. ¿Hay señales o alertas de violencia doméstica ya, además de las que ya culturalmente han existido? Sí, claro, sí, sí, claro que tenemos. Existen. Sí. Déjeme ver si tenemos alguna otra pregunta y si no, de todas formas sigamos porque creo que en una evolución, doctora, ¿qué consejos ya prácticos podríamos generarle a la gente que nos movemos todos en esa dinámica temor, terror, apertura? Creo que vamos evolucionando y ligeramente vamos entendiendo, pues hay que salir con las medidas, pero no me puedo quedar. ¿Qué consejo le daría como terapeuta a una familia, a un grupo, o incluso en el plano individual? Mira, Manuel, pienso un poco haciendo síntesis de lo que te decía un poquito al principio. Siempre la mejor solución cuando hay un gran problema es sentarnos un momento, ¿verdad? No podemos correr, no nos podemos desesperar, no podemos llenarnos de alternativas, ¿verdad? Yo escuchaba a alguien por ahí diciendo, hagamos lluvia de ideas, ¿verdad? A ver qué es todo lo que podríamos hacer en esta situación. Y yo me pensaba, ¿cómo se podría hacer lluvia de ideas, ¿verdad? Si además estamos tan asustados. De pronto es primero esperar un poco en lo individual, cuando nos sentimos muy abrumadas las personas y de pronto sentimos que la situación familiar también es muy abrumadora, lo primero que necesitamos hacer es bajar el pie del acelerador. Si no bajamos el pie del acelerador nos puede ir mal. Entonces, en primer lugar es tener una pausa. Dos, revisar un poco qué tan aferrados estamos al estilo anterior. Si podemos identificar qué nos aferra al estilo anterior e intentar desatarnos lo antes posible, vamos a estar en una mejor condición de adaptación. La otra es permitirnos el grado de incertidumbre que es valiosísimo. Los seres humanos nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre a pesar de que la incertidumbre nos acompaña toda la vida. ¿Verdad? Sin embargo, algunos mecanismos nos ayudan a pensar que no. Salimos en la mañana para el trabajo con una certeza de que vamos a volver. ¿Ah? Y ninguno de nosotros sabe eso. O hacemos inversiones, o nos vamos de paseo, o iniciamos una relación, o llega un miembro más a la familia y todos tenemos una enorme certeza. Esa certeza nos la hemos tenido que inventar un poquitito, porque en realidad la incertidumbre es una compañera que tenemos en nuestra vida de forma constante. Entonces es muy valioso darle un poco de espacio a la incertidumbre y no catalogarla de algo negativo. La incertidumbre nos permite a los seres humanos también ir navegando, sin la necesidad de aferrarnos a algo inmediatamente. El grado de incertidumbre nos permite mayor plasticidad. Entonces es importante decir, bueno, no tengo certeza, ¿verdad? No sé cómo hacia dónde vamos, no sé qué va a pasar y todavía nos falta mucho para saber qué va a pasar y cómo va a terminar de organizarse este mundo nuestro, ¿verdad? Entonces, si nos colocamos mucho en esa urgencia por crear una forma y un estilo, puede ser nefasto.
Necesitamos más bien flexibilizarnos. Lo que hoy nos sirve puede ser que mañana no. La forma en que hoy lidié con el miedo o que hoy lidié con la tristeza, a lo mejor mañana no me resulte, mañana voy a tener que tratar de inventar otro, ¿verdad? Pero ese grado de incertidumbre es para mí muy valioso, que podamos dejarnos que esté ahí, al lado, reconocerlo, sentarlo, observarlo, ¿verdad? Y también es importante que empecemos a crear mayor conciencia de que el COVID llegó para quedarse, como dijiste vos hace un momento. Hace unos días mi hijo tenía una actividad y resulta que me dijo que no iba no iba a ir a esa actividad y le dije, mire, ¿por qué no vas a ir a la actividad? Me dijo, no, porque es que el COVID todavía existe, entonces yo no pienso salir, ¿verdad? Entonces, sí, claro, de pronto entramos, bueno, pues o bajaron casos, o la situación está un poquito más lejos, o está en una provincia donde yo no vivo, ya podemos normalizar. Y no se trata ni de normalizar, porque ya no vamos a volver a la normalidad que conocimos, y eso necesitamos incorporarlo, ni tampoco huir y esconderme, porque necesito empezar a crear una nueva adaptación con un virus que hay. ¿Cómo me incorporo? ¿Cómo llevo a cabo las actividades? ¿Cómo voy a lidiar con esta condición que estamos atravesando todos y que va a estar muy lejos de nuestro control por mucho tiempo en términos de que exista o no exista, ¿verdad? Lo que sí está en nuestro control es cómo yo me voy a insertar en las actividades y en el mundo, con cuál conciencia me voy a insertar. Porque necesito continuar, no sabemos por qué río, volvemos a la incertidumbre, pero sí necesitamos insertarnos con responsabilidad individual, porque solo la responsabilidad individual nos va a dar resultados grupales. Qué interesante, doctora. Hay salud preventiva en toda la parte física y vamos a buscar pastillas y vamos a buscar todo lo que nos quita las gastritis y todas estas cosas. ¿Cómo dispara esto una cultura de mantenimiento en salud mental? ¿Existe, es fuerte o promueve esto más acercamiento a un mantenimiento en salud mental? ¿Han percibido ustedes como terapeutas más gente buscando ayuda o acompañamiento? Definitivamente. Sí ha aumentado la necesidad de un mayor acompañamiento. Lo que me parece otra de las ventajas, generalmente nos vuelve a pasar a los seres humanos. Si no estamos en crisis, no buscamos, ¿verdad? Y no deberíamos siempre estar al filo de la navaja, solo cuando llegamos ahí. Sin embargo, sí ha habido un aumento en la búsqueda de un acompañamiento terapéutico. Me parece que este acompañamiento es valioso tanto para quien lo busca como para los cercanos a ese que lo busca, porque empezamos a tener agentes multiplicadores, ¿verdad? Antes se estigmatizaba mucho, con los años ha ido cambiando, sin embargo, todavía hace poco tiempo se estigmatiza mucho el buscar ayuda terapéutica o ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Y la gente dice, ay, pues no estamos locos. Bueno, el COVID ahora nos dio permiso a todos, ¿verdad? ¿Mm? Que de pronto es, como decían ahí, mal de muchos, ¿verdad? Puede ser consuelo tontos, dice el dicho aquí en Costa Rica. Sin embargo, cuando vemos que todos de pronto tenemos ansiedad, de pronto todos estamos tristes, de pronto todos andamos o muy enojados o muy frustrados o con tanta incertidumbre, ya podemos apalabrar un poco más el busqué ayuda, necesité llamar a una línea especializada. Aquí el Colegio de Psicólogos abrió una línea de apoyo muy importante, y hay otras instituciones y también hay colegas a nivel individual que han ofrecido sus servicios de forma gratuita, y las personas se sienten ya en más derecho, con mayor libertad para decir, bueno, pues necesito un poco de acompañamiento. Sin embargo, por lo menos a título personal, vieras que ha sido muy interesante, Manuel, que lo que yo he identificado es que de pronto el disparador
la crisis de la emergencia sanitaria. Pero resulta que después de la segunda sesión empiezan a emerger otras cosas que no habían sido resueltas. Entonces me parece sumamente interesante. Se promueve la resolución de otras crisis previas que estaban ahí y que estaban las no concluidas. Claro, y además con permiso, porque ahora puedo ir a la psicóloga o al psicólogo, ¿verdad? Sin que me estigmaticen, porque todos estamos en tiempo de COVID. Entonces, seguimos todavía con esos paradigmas tan arraigados a creencias que nos limitan, como que buscar al terapeuta y qué vergüenza contárselo a alguien. Definitivamente, Manuel. Es algo que ya no debería de estar, ¿verdad? Incluso yo me encuentro con pacientes que me dicen, mire, es que en el trabajo me están preguntando que cuál es mi problema de que yo tenga que ir a terapia con usted. Carol, y viera que me llamaron, ¿verdad? O están inquietos, o no les parece bien, o les parece extraño, o están pensando que tengo algún problema extraño, ¿verdad? Tiene que ver con algo patológico, es lo que entendemos por extraño, ¿verdad? No lo entendemos como que los seres humanos necesitamos un espacio para escucharnos con un alter ego, ¿verdad? Pero bueno, el COVID nos ha dado permiso de muchas cosas. Hay un tema que me llamó ayer mucho la atención y no voy a entrar en temas políticos y que son muy sensibles, pero hablando con un funcionario de una organización en la zona norte de Costa Rica, precisamente donde hay poblaciones con contagio y con todas estas cosas, grupos de vecinos organizados generando rechazo. Al final se genera el rechazo, pero yo creo que el bichito va a estar por todos los lugares. O sea, ¿qué pasa ahí, doctor? Sí. Sí, en realidad volvemos a lo de la señora, la mujer que querían quemar la casa. Encontrar a dónde descargar la ira siempre resulta mucho más fácil en los más vulnerables. ¿Mm? Y de pronto sentimos que pues fuimos muy corajudos, ¿verdad? Si hicimos eso, pero en realidad yo dudo muchísimo de que eso sea así. Aquí tenemos una situación que es muy lamentable y tiene que ver con la xenofobia. De pronto escuchamos gente que dice, bueno, pues no puede entrar nadie. Y esa es una política, es una condición ahorita de nuestro gobierno. Sí, no puede entrar nadie, pero ¿cómo hacemos para que no entre nadie de verdad? En lo real, es decir, es una fantasía, o caemos en principio de realidad o estamos muy jodidos con esa ilusión. Porque no podemos apostar, ¿verdad?, a un oficial cada 50 centímetros o cada metro para que vigile la frontera. Pero además, el problema no está en que no entre ninguna persona de Nicaragua. El problema es que tenemos el COVID a nivel mundial y porque no entren allá no quiere decir que no se van a dar los casos. Sin embargo, sí tenemos aquí temas entrelazados nuevamente, Manuel, porque tenemos amarrados, digamos, la ira, el odio, al chivo expiatorio, la violencia no resuelta, los miedos, el COVID, la historia personal, es decir, son muchas cosas. Cuando se da una situación humana, muchas las que se ponen en juego. Y a veces tenemos el atrevimiento de catalogarlas con una sola condición, cuando en realidad son multicondicionales, ¿verdad? Pero sí tenemos una situación muy sensible con nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Sobre todo por lo que se está dando en el país de ellos. Entonces es una situación que los tiene en una vulnerabilidad extrema y que por tanto también nos vulnera a nosotros. Doctor, hay un comentario aquí, vamos a ver si es pregunta, y me dicen, vamos a ver, dicen, sé que la tecnología es una gran aliada, pero para reinventarnos ante esta pandemia. El problema es que la brecha social desfavorece a las personas mayores y a los que no tienen posibilidad de accesar, ya le digo el resto, vamos a ver, los que no tienen posibilidad de accesar estos medios. ¿Qué ideas le podemos generar a estas personas para que ellas también puedan reinventarse y salir adelante? Gente sin acceso a tecnología o adultos mayores que no están familiarizados con esto. Bueno, mira, yo no creo
que solamente sean adultos mayores que se enfrentan a esta dificultad. Yo todavía no creo que sea adulta mayor y no tenés idea de los dolores de cabeza que he sufrido con la tecnología, ¿verdad? Es decir, pienso que algunos que ya superamos los 50 años tenemos algunas dificultades y es todo un reto. Pienso que lo primero, como decía mi hijo, para reinventarnos es perder el miedo a conocer un poquito la tecnología para quienes tienen acceso, ¿verdad? Eso es como lo primero. Yo lo veo con los niños, es tan interesante ver la facilidad con la que pueden accesar a la tecnología. Casi que les es natural. Y alguien escuché yo hace mucho tiempo decir que venían con un microchip. No, no vienen con un microchip, vienen con la ingenuidad e inocencia de la infancia, que les permite entrar a descubrir todo como un gatito. Y a veces los seres humanos tenemos que recurrir a eso un poco, aunque nos equivoquemos o nos salga mal. Ese es un primer elemento. El segundo elemento ya tiene un componente social y económico de muchísimo peso, ¿verdad? Porque efectivamente hay muchísimas personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente, que no tienen acceso a una computadora básica o que no tienen internet. Es decir, tenemos todo un problema efectivamente que nos coloca en situaciones diferentes de nuevo a los seres humanos, como hemos estado colocados a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, de pronto reinventarse es empezar a preguntarse cuáles son aquellos recursos seguros que sí tenemos, porque todos de algún modo tenemos algunos recursos seguros. Desde esos seguros, ¿cómo podrían extrapolarse o cómo podrían amplificarse para poder tener acceso a otros recursos de los que carezco? ¿Verdad? Pero en realidad aquí tenemos un componente social y económico de muchísimo peso. Y con los adultos mayores que tienen acceso deben atreverse más. Atreverse. Muy bien, doctora. 51 minutos ya se nos está llegando la hora. Yo quiero hacer público un abuso de confianza, y es que en la conversación inicial con la doctora González hablamos de dos grandes temas, y ese tema es una segunda parte que vamos a mantener con toda esa capacidad de la doctora para compartir, y es el tema de qué sucede con la población infantil. Lo vamos a dejar como gran tema para una segunda parte, porque está todo lo que las posiciones ya encontradas con respecto a... He leído comentarios de padres de familia, dice, pues no va a la escuela, pierde el año, pero no se muere. Por otro lado está el gran dilema de la socialización en la edad escolar, que es un componente importante en el crecimiento y desarrollo infantil y con sus efectos en etapas posteriores de la vida y del desarrollo, pero eso lo conoce usted. Pero no es un tema que vamos a tocar hoy. Va a quedar como una segunda parte, porque ahí hay una población muy importante y hay una dinámica familiar que se incorpora, porque esto llegó para quedarse. Entonces ahora resulta que soy padre y docente, ¿y qué hago? ¿Le jalo las orejas o no le jalo las orejas? El maestro se lo aguantaba, pagaba la escuela, ¿o no? Pagaba la escuela que me lo devolvía a las 5 de la tarde con las tareas hechas, y yo hacía así. Ahora, pues, aunque la haga virtual, lo tengo aquí. O sea, hay cosas por ahí muy interesantes con la población infantil, y creo que es un gran tema para un segundo conversatorio. Si no tenemos más preguntas, lo único que me resta, doctora, de Sarapiquí, de Río Frío, de Uruguay, de México, de otros lugares en San José, de Alajuela, aquí tengo a mi prima que está compartiendo esto, que es educadora también, don Domingo Borba desde Uruguay, saludos a la doctora González. Y la gran bendición de la tecnología es que todo esto queda y permanece, esto trasciende. Entonces, posteriormente, esta cátedra y estos conocimientos tan claros y tan definidos, pues pueden ser un recurso al que mucha gente pueda ojalá tener acceso. Para mí ha sido un enorme placer, un privilegio. Es un tema que me apasiona también, el tema de desarrollo humano, pero con ese nivel de profundidad, pues por supuesto que estoy encantado con el conocimiento que usted nos está aportando, y estoy seguro que eso está generando huella
en muchas personas que tan solo levantarse mañana y replantearse por lo menos un nuevo estilo de vida ante esta realidad. Tal vez no lo va a superar totalmente, pero tal vez el miedo que lo aterroriza le trabaje un 10% y no lo deje sin trabajarlo. Todo esto que es un proceso generativo en los comportamientos humanos, pues no me queda más que agradecerle a usted con todo su conocimiento, su disposición. Sé que tiene pues situaciones de trabajo que también le comprometen, pero la bondad y la disposición con la que usted pues me dijo que sí participaba, y creo que compartimos algo en común. Queremos devolver, y creo que esto nos ayuda. Este espacio es un espacio pues muy interesante, y realmente he escuchado muy buenos comentarios, porque creo que el éxito está en las personas que por aquí han desfilado y los que están por llegar. Ahí está el éxito, en la calidad de los seres humanos que tienen la disposición de devolver, y creo que ese principio solidario es no quedarnos con todos los recursos con los que yo cuento. ¿Cómo los puedo poner también a la orden de los demás? Porque habrá gente que tal vez no tiene en algún momento ni siquiera la posibilidad. Hoy tenemos situaciones económicas terribles que están empezando a surgir, se están empezando a ver incluso situaciones de miseria, situaciones de hambre. Conozco situaciones laborales donde ya no es sostenible una planilla porque los fondos se acabaron, porque pensamos que eran 2 meses y el tema sigue y sigue, y el dinero pues para recolectarlo es muy difícil, pero para generar gasto es muy fácil, y todo esto está creando también una dinámica muy complicada en las empresas. Quizás en el próximo conversatorio, si no la comprometo, podríamos abordar el tema de la población infantil y también el mundo organizacional, porque recuerden que los seres humanos llegamos a una cultura laboral que es venimos de una cultura ampliada. Yo vengo de la cultura ampliada a la empresa, y yo vengo con lo que traigo del entorno. Entonces, también las organizaciones se van a enfrentar a colaboradores que traen todo esto, no lo dejan en la puerta. Entonces, creo que también el nuevo estilo de vida, podría yo llamar, hay un nuevo enfoque organizacional desde todo punto de vista. Quizás pudiéramos abordar un poquito el tema organizacional ya a nivel de comportamientos colectivos, y el tema infantil. Pues para mí ha sido un enorme gusto, un agradecimiento profundo a esa disposición, a la posibilidad de poner el conocimiento al alcance de tantas personas que luego podemos compartir estas transmisiones. Y pues le tomo la palabra y quedamos con un segundo espacio para el tema infantil, y hoy surge el tema organizacional. Con muchísimo gusto, Manuel. Definitivamente son muchísimos los temas, son muchas las necesidades, y en definitiva es altísimo el compromiso que tenemos con cada una de las personas que nos rodea y con nosotros. Por tanto, en realidad este es un aporte, pero yo sí quiero dejar, ¿verdad?, como cierre este principio de solidaridad. Pensar que si yo estoy bien, eso es lo que cuenta. Pienso que esto obedecía al paradigma pasado. Este nuevo paradigma, con esta emergencia y esta condición pandémica que tenemos, se cayó. Si el otro no está bien, yo tampoco, ¿verdad? Entonces, en realidad, vamos a tener que hacernos todo un replanteamiento de cómo reconocernos dentro de este grupo social que somos, y los otros actores y actrices que hay, cómo me tocan y me involucran, y qué podríamos hacer en equipo. Pero me encanta la idea y con muchísimo gusto, ha sido un placer. ¿Usted me permitiría darle un consejo? Dígame. No me diga mucho, que hay mucho de qué hablar, porque le tomo la palabra, pero van a ser solo 2, no se preocupe, van a ser solo 2. Sí. Doctora, si alguien tiene interés en contactarla para un servicio en la parte terapéutica, ¿hay algún teléfono, correo, donde podrían contactarla a usted? Sí, con mucho gusto, al 83 77 27 35. 87 23 77. No, 83 77 27 35. O al correo kgonzalez37@yahoo.com. Perfecto. Y al que no anotó, esto va a quedar ahí, entonces no hay problema, porque ya no hay riesgo de perder la información, y ya no hay que estar llamando a alguien para que me dé el número de la doctora, porque ahí está en el video.
Con Doctora, muchísimo muchísimas gusto. gracias. Un abrazo hasta Heredia, ¿no? Hasta Heredia, un A abrazo. la ciudad, ¿cómo está Heredia? ¿Frío, Ha caliente? estado delicioso. Con mucha lluvia, pero ya con un poco más de frío. Por lo menos a mí me gusta más el frío. Pero sí, con Pues, mucha lluvia. un gusto, gracias y gracias a la gente que nos ha acompañado, que sé que es bastante gente, y el efecto multiplicador también, pues a los que han compartido esto, que estoy seguro que coinciden conmigo en la riqueza del contenido, pues también sugerirles compartirlo porque a través de esta maravillosa tecnología hoy esto puede llegar a muchos rincones para que alguien tenga un mejor día, al menos desde su aspecto emocional. Hay muchas otras áreas, pero para ir fortaleciendo eso que tanto nos ha golpeado. Así que un abrazo, muchas bendiciones, doctora, y gracias por todo esto que nos ha regalado. Igual para vos, Manuel. Muy Hasta bien, luego. buenas noches. Hasta pronto.